Moloch. También transcripto como Moloch o Molech. Es el nombre dado por la Biblia a una antigua divinidad cananea, asociada con los sacrificios por medio del fuego. Según la tradición rabínica, Moloch era una estatua de bronce con fuego en su interior, dentro del cual se arrojaba a las víctimas. Modernamente, esta descripción ha sido relacionada con los relatos de autores clásicos acerca de sacrificios de niños realizados en Cartago como parte del culto de Baal-Aón. Moloch es usado de manera figurada, desde la obra de Milton, donde designa a un demonio, como cualquier persona o entidad que requiera la entrega de lo más preciado a cambio de alguna recompensa, y también, simplemente, como un sistema que devora a quienes lo veneran. Tuvo gran impacto en zonas del este y norte de África, aunque su presencia también fue importante en el continente asiático. Concretamente, tuvo repercusión en las regiones que antes se denominaban como Canaán, actualmente Israel, Palestina y algunas partes de Jordania, Siria y el Líbano, lugar donde estaban ubicadas las comunidades filisteas de la época. Fue uno más de los tantos dioses que tuvieron en la religión politeísta cananea, los cuales contaban con más de 40 deidades. En la Biblia, las referencias que se hacen de los sacrificios a Moloch hablaban de que estos tenían que atravesar las llamas. Recibió el nombre de rito Molch, pero existe el debate entre los historiadores sobre si el sacrificio de niños era algo temporal o una práctica habitual. La existencia de un templo cerca de Jerusalén hace indicar que era un acto frecuente. El templo donde se realizaban las ofrendas de los niños se le conoció con el nombre de Topet y se ubicó al aire libre. Según los textos del Antiguo Testamento, este templo se ubicó en el Valle Ben Hinnom, aunque hasta el día de hoy aún no se han conseguido restos arqueológicos o cualquier muestra cerca de esta zona. El ritual consistió en la ofrenda de niños y mientras más pequeños fueran era mejor. En el templo Topet, Moloch estaba representado por una estatua. El ritual en sí varía dependiendo del libro religioso que se leyera. En la Misna se habló de que el sacrificio consistió en darle los niños a los sacerdotes presentes para que los hicieran pasar por el fuego. En la Guemará se habló de dos formas de ofrenda. Primero, saltar sobre una hoguera. Segundo, atravesar un camino que pasaba entre dos fuegos. Los pueblos cananeos asociaron a Moloch con un toro, mientras que los hebreos lo hicieron con el búho. Los israelitas adoraron a Moloch hasta el año 587 a.C., cuando sufrieron el cautiverio de Babilonia. Son solo 3 casos de la dispersa imagen que se tiene del dios salvaje. En Europa fue una deidad que también tuvo una presencia muy importante. Fue considerado como un demonio, que ganaba un poder increíble durante diciembre. También su figura se vinculó a la de los niños, pero en este caso la leyenda aseguraba que los robaba y que disfrutaba con el sufrimiento de las madres. En Estados Unidos, específicamente en California, existieron ritos que se vinculan con Moloch. El más importante tiene que ver con la cremación. Algunos historiadores han llegado a afirmar que el culto a Moloch sigue vigente hoy en día gracias a los masones. Además existe el Club Bohemio en Estados Unidos, un grupo que nació en 1872 y que tienen como una de sus figuras más emblemáticas a un búho que se asocia con Moloch. Cuando se trata de evitar estorbos, en una frenética búsqueda de conveniencias personales, ese ídolo se llama ego y la religión tiene el nombre de egoísmo. Sobre todo esto, se yergue el Leviatán, es decir, los estados hipócritas y las organizaciones internacionales, que son cómplices de una injusticia clamorosa, el exterminio del más indefenso de los seres, el no nacido. Y ahogan en la sangre de las víctimas inocentes al más elemental de los derechos fundamentales del hombre, el derecho a la vida, practicando la más odiosa de las discriminaciones contra el ser humano en la fase prenatal de su existencia. Y ahogan en la sangre de las víctimas inocentes al más elemental de los derechos fundamentales del hombre, el derecho a la vida, practicando la más odiosa de las discriminaciones contra el ser humano en la fase prenatal de su existencia. Moloch, en los tiempos bíblicos, fue un dios de los fenicios o cananeos, lo consideraban el símbolo del fuego purificante que a su vez significaba el espíritu. Creían que, debido a una catástrofe al comienzo de los tiempos, ese espíritu se había convertido en oscuridad al hacerse materia. El hombre era la encarnación de tal tragedia y para redimirse de ese pecado era preciso ofrecer sacrificios a Moloch inmolando a bebés por ser considerados los más impregnados de materia. Gracias por ver este video, déjame tu opinión en los comentarios, activa las notificaciones y sé el primero en ver próximos videos.